Seguramente has escuchado hablar de las sociedades anónimas en Panamá, esas que se usan para manejar negocios, inversiones o bienes. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién está detrás de todo este proceso? ¿Quién representa legalmente a esas sociedades ante el Estado panameño? Bueno, ahí entra en juego una figura clave, el agente residente. Esta persona, generalmente un abogado o una firma de abogados, cumple un papel fundamental dentro del sistema jurídico y corporativo panameño, asegurando que las sociedades cumplan con la ley y mantengan su conexión con el país. El rol del agente residente, que debe ser un abogado o una firma legal panameña, se creó con la finalidad primordial de ser el punto de contacto legal entre la sociedad y el Estado. Este fortalece la reputación del sistema financiero panameño y promueve un entorno empresarial confiable y trazable. A pesar de su obligación, el agente residente no es un socio ni administrador y no tiene autoridad para tomar decisiones operativas o financieras de la sociedad, limitándose a su rol en la esfera jurídica y de cumplimiento. El agente residente en Panamá opera bajo un mandato legal dual. Es el representante pasivo de la sociedad y simultáneamente un sujeto obligado no financiero. La problemática central para el agente residente radica en que la ley transfiere la responsabilidad estricta del cumplimiento de KYC y el BF, pero le niega la autoridad operativa para obligar a un cliente a cooperar. El agente residente se convierte así en el fusible legal del sistema panameño. Caracterización de la realidad. El principal obstáculo que enfrenta el agente residente en el ejercicio de su labor profesional radica en las dificultades para el cumplimiento efectivo de la debida diligencia del cliente y la correcta identificación y registro de beneficiario final. Este conflicto expone al agente a un riesgo legal que contraviene la realidad de su rol como garante de legalidad. La primera fuente de esta dificultad es la resistencia del cliente, entendida como un factor humano. Muchos clientes extranjeros perciben la solicitud de información detallada, como lo pueden ser el pasaporte, prueba de residencia, origen de fondos o estado financiero, como una invasión a lo que es su privacidad o una violación de la tradición histórica de confidencialidad panameña. Esta percepción resulta en la dilatación o el rechazo a suministrar los documentos requeridos, dificultando que el agente residente pueda aplicar la debida diligencia reforzada, la cual es exigida por la Ley 23 del 2015. Consecuencias para el agente residente. Como número 1 están las sanciones administrativas. El agente puede ser objeto de multas pecuniarias impuestas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Otro puede ser la pérdida de idoneidad. En los casos más graves y de reincidencia, el incumplimiento puede conducir a la inhabilitación para ejercer como agente residente o a la suspensión de lo que es la licencia profesional. Número 3. La ruptura de la relación profesional. Para mitigar el riesgo de la Ley 129 de 2020, obliga al agente a terminar la relación profesional con el cliente que se niega persistentemente a suministrar la información del BF. Esta acción conlleva la notificación al registro público para su remoción, poniendo a la sociedad en riesgo de suspensión de sus derechos corporativos. Hoy hablamos de un aspecto que es mucho más que un simple trámite. Son las siglas KYC, o bien se traduce como conozca a su cliente. Este no es un simple requisito administrativo, es un pilar innegociable de la debida diligencia. Para el agente residente, el KYC o el conocer a su cliente emana directamente de la Ley 23 del 2015 de Panamá. Su misión va más allá de un expediente. Es una línea de defensa vital para la seguridad nacional e internacional, diseñada para blindar nuestro sistema panameño contra el lavado de dinero
el financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El conocer a su cliente transforma la desconfianza en seguridad colectiva. El monitoreo continuo. Este es para asegurar que las operaciones de la sociedad sigan siendo coherentes con la actividad declarada y que la información del cliente siempre se mantenga actualizada y real. La evaluación del riesgo. Esta se clasifica directamente al cliente. Este puede ser un riesgo bajo o un riesgo alto para determinar la intensidad de la debida diligencia a aplicar sobre el cliente que se esté tratando. En el corazón de la transparencia yace un concepto crítico, el beneficiario final o BF. ¿Quién es esta figura? Pues es la persona natural que en última instancia posee, controla o se beneficia de una estructura panameña, ya sea una sociedad anónima o una fundación. Por ello, el agente residente no tiene la capacidad legal de obligar al cliente a desvelar estructuras opacas como el holding o el fideicomiso, estas diseñadas para ocultar el beneficiario final. Por ello, la labor del agente residente se convierte en una lucha diaria entre la obligación legal y las limitaciones que le provoca el cliente. Mientras el cliente retenga el control de la información, el BF seguirá siendo el punto ciego en el mapa de la transparencia global. Los datos que son irrenunciables son los siguientes: el nombre completo, el número de documento de identidad, es decir, la cédula o pasaporte, la fecha de nacimiento y nacionalidad, su dirección actual y la fecha desde la cual ocupa la condición del beneficiario final. Estos son los documentos irrenunciables. Una R con capacidad de cumplimiento eficaz debe establecer políticas internas sólidas que permitan identificar, medir y mitigar los riesgos asociados a cada cliente y a su estructura societaria. Esto implica ir al más allá de los datos básicos y realizar una investigación proactiva para validar la identidad del beneficiario final, constando documentos de identificación, verificando la fuente de los fondos o el patrimonio de la sociedad y monitoreando si el beneficiario final figura en listas de sanciones o es una persona políticamente expuesta. La verdadera medida de esta capacidad reside en la gestión de la resistencia del cliente. Se niega a suministrar los datos irrenunciables, el AR debe tener la capacidad operativa, la determinación legal para escalar el riesgo y, en última instancia, renunciar al servicio. Su función principal como guardián se centra en la gestión y custodia del registro único de beneficiarios finales. Esta es una tarea de alto riesgo que requiere una diligencia extrema, ya que el agente residente actúa como el único intermediario entre la opacidad potencial y la estructura corporativa y la necesidad del Estado de conocer la titularidad final de sus personas jurídicas. Su función se radica en la transcendencia del agente residente, aplica en 3 pilares que son: garantizar la trazabilidad, barrera de acceso y debida diligencia, y por último el compromiso estratégico nacional. Como siguiente punto tenemos la naturaleza jurídica del agente residente. Esta es una figura jurídica obligatoria para las sociedades anónimas, Ley 32 de 1927, sociedades de responsabilidad limitada, Ley 4 de 2009 y fundaciones de interés privado, Ley 25 de 1995.
Siguiente punto tenemos el agente residente es aquel que puede, según la legislación panameña, puede ser agente residente un abogado individual con idoneidad para ejercer en la República de Panamá, una firma de abogados panameña debidamente registrada y habilitada. No pueden serlo personas naturales sin licencia ni empresas extranjeras que no sean autorizadas en el país de Panamá. Seguiremos hablando de la relación entre la resistencia del cliente y los deberes de custodia documental. El agente residente tiene la responsabilidad legal de custodiar los documentos de la sociedad, recibir las notificaciones judiciales y mantener la comunicación con su cliente. Sin embargo, muchos clientes se niegan a colaborar, no actualizan su información o incluso desaparecen por completo. Esto provoca un gran problema, aunque la gente no tenga control sobre su cliente, sigue siendo responsable legal ante el Estado. Por ejemplo, si la Dirección General de Ingresos solicita los registros contables, el agente tiene solo 15 días hábiles para entregarlos. Si el cliente no le proporciona esos documentos a tiempo, el agente no puede cumplir, pero igual recibe la sanción. Además, cualquier notificación que llegue al agente se considera legalmente válida, aunque el cliente no se entere. Eso puede llevar a la sociedad a que quede en rebeldía procesal y el agente quede en medio del conflicto. En pocas palabras, la falta de cooperación del cliente hace que la gente tenga que responder por obligaciones que dependen de otros. En la Ley 23 del 2015 y la Ley 129 del 2020 se detallan las consecuencias del incumplimiento. El agente puede recibir multas que van desde 1.000 a 5.000 balboas por cada incumplimiento de la sociedad y en casos graves incluso puede perder su idoneidad profesional o ser suspendidos por la Superintendencia de Sujetos No Financieros. También hay consecuencias para la sociedad representada. Si no cumple con el registro del beneficiario final o la representación de los registros contables, el registro público puede suspenderla y esa suspensión significa que la empresa no puede legalmente ni abrir cuentas bancarias ni hacer trámites. Cuando la falta de información se vuelve constante, la ley incluso obliga a la gente a renunciar al cargo para proteger su reputación profesional. Esta renuncia es como una medida de defensa, pero también deja a la sociedad en un estado de inactividad o suspensión hasta que se corrija su situación. Todo lo anterior demuestra que la resistencia del cliente transforma el trabajo de la gente en una función de alto riesgo y mucha responsabilidad. El agente se encuentra entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, la exigencia del Estado de garantizar la transparencia y por otro, la reservación de los clientes que quieren mantener su privacidad. A pesar de no obtener control total de las sociedades, el agente debe responder como si lo tuviera. Por eso, hoy su rol no solamente es formal o administrativo, sino que representa un pilar clave para la transparencia. Cada incumplimiento afecta también la reputación del país ante los organismos internacionales como la GAFI. En pocas palabras, el agente residente es quien equilibra la confidencialidad del cliente con la obligación de la transparencia del Estado.